puse para grabar, bueno, Sí. puse para grabar la reunión, el encuentro pasado, pero siempre hago para grabar en mi computadora. Y en el momento que se me abría la ventana para ubicarlo en la carpeta de Zoom, no sé qué hice, que se me cerró y no se me guardó. Me quería morir Ah, porque por eso no tenía, no tuvimos claro. la grabación. No sé qué pasó, no sé, porque mirá qué hace desde el 2020 que estamos no Sí, sí. hace 2 días nada más que estamos haciendo la misma siempre historia. Bueno, no sé, apreté la cuestión que se me hizo la carpeta dentro del Zoom, la carpeta de Zoom se me hizo de la fecha, todo el encuentro, pero estaba vacía. Quería morir, me quería morir, me quería morir. Bueno, gracias por estar, chicas. Vamos a comenzar, como les decía, yo la idea mía es que también me charlen mucho ustedes sobre el curso, empezar con una breve diapositiva, creo que son 2 o 3 nada más que preparé y después nos vamos a dedicar unos minutos como para que cada una pueda comentar algo, ¿sí? Esperen que ya comparto acá. Vamos a minimizarlo porque la ventanita esta molesta. Bueno, ustedes si habrán leído la cuestión de los resultados de aprendizaje que estaban escritos en el programa. Bueno, yo acá los volví a transcribir, ajusté solamente el último un poquito en cuestión para poder señalar bien con la cuestión de matiz de los colores, los 4 elementos que estuvimos trabajando en esta capacitación en la cuestión de la redacción de los resultados de aprendizaje. Que bueno, esta es una cuestión que más allá de que sea algo más para definir, es lo que me permite eh, ponerme en posición dentro de este enfoque por competencias, pensar en términos del estudiante, no tanto en términos de lo que yo quiero hacer a partir de lo que vaya a enseñar en la asignatura, sino lo que yo quiero que logre como desempeño el estudiante. Entonces, la idea mía y la de la capacitación es que ustedes pudieran, en un primer lugar, obtener que pudieran define cada uno de ustedes los resultados de aprendizaje para la materia en que se desempeña como profesor, empleando correctamente la cuestión de los 4 elementos, ¿sí? He notado que en algunos casos es como que ya tenían conocimiento de esto y en otros aún no. Después, en la cuestión que esto también puede servir como para autoajustar a lo mejor las entregas que han hecho, porque todavía están a tiempo de volver a hacer una nueva entrega, si ya la han hecho, la pueden volver. Me dicen, anule, Lucía, la anterior y quiero que... ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos esos resultados de aprendizaje, lo que tenemos que definir, determinar, son los criterios de evaluación. Entonces, una vez que tengo los criterios de evaluación según esos resultados de aprendizaje, voy a poder definir mi estrategia de enseñanza para poder para que los estudiantes logren esos resultados de aprendizaje. Fíjense en el orden en cómo se están dando la producción de los elementos que conforman una planificación. Y en base a eso, entre medio de todo eso está la cuestión de definir los contenidos, que antes, siempre lo digo, en el paradigma anterior, ustedes empezaban primero por los contenidos y después fijaban objetivos o qué estrategia de enseñanza o qué estrategia de evaluación iba a implementar. Acá se dio vuelta todo, está sacudido, ¿sí?
Y bueno, muchos de ustedes quizás tendrían que rever si esos criterios de evaluación para ese resultado de aprendizaje que ustedes definieron para hacer el instrumento que presentaron como trabajo final, esos criterios de evaluación cumplen con los elementos que debe tener un criterio de evaluación. Como los resultados de aprendizaje tenían verbo, objeto conocimiento, condición y finalidad, los criterios de evaluación tienen verbo, objeto de conocimiento y condición. La finalidad no la tienen, porque la finalidad la va a definir el resultado de aprendizaje. O sea, el para qué va a tener que mostrar ese desempeño. El estudiante ya está definido en el resultado. Entonces, yo voy con esos criterios de evaluación. Bueno, entonces, esa es una cuestión a, a, a rever si esos criterios de evaluación que ustedes fijaron, ya sea en la lista de cotejo que presentaron como instrumento de ustedes para ese resultado de aprendizaje o en esa rúbrica que presentaron, están adecuados. Yo todavía, como les decía recién a Julieta, no he mirado ninguna entrega. He hecho sí un relevamiento de quienes entregaron y quienes hicieron coevaluación, pero no he mirado en particular. Yo estoy hablando ahora como una cuestión para cerrar lo que pretendemos nosotros que ustedes muestren como desempeño logrado desde la capacitación. Y bueno, y después elabore instrumentos de evaluación formativa que contemplen los criterios establecidos y se encuadren en los diferentes tipos de evaluación para realizar procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Se acuerdan que yo les decía, ustedes van a tener una lista de cotejo? Entonces, ustedes esa lista de cotejo les va a permitir autoevaluar si lo que están haciendo va bien. Van a tener que autoevaluar, van a tener que coevaluar otro instrumento que haga otro compañero y después van a recibir la heteroevaluación que voy a hacer yo de ese instrumento que ustedes, ¿sí? Todo eso fue a partir de el desarrollo de estas 3 guías, las 3 guías que están muy ricas en cuestión de material que tienen, como para, primero que todo, posicionarse en la nueva mirada que hay que darle a la evaluación. Y después, la cuestión de guiarlos en esta elaboración de los resultados de aprendizaje y de los criterios de evaluación para después poder armar instrumentos de evaluación. ¿Está? Por último, acá es donde quiero que conversemos. Yo se los muestro acá, pero ahora voy a dejar de compartir, así ya nos vemos. Y me gustaría que a lo mejor ustedes me dijeran, a partir de lo que yo les he podido brindar, lo que le ha podido brindar la capacitación, cuáles fueron aquellos nuevos aprendizajes o ajustaron cuestiones que ya conocían y que las pudieron definir y elaborar mejor, cuáles son los desafíos que se proponen de acá en adelante en cuanto a su práctica de aula, en base a lo que hemos dado, y cuáles serían a lo mejor las inquietudes que les queda, porque a lo mejor la capacitación no logró ver todo lo que puede llegar a estar incluido dentro de una evaluación, porque los tiempos se acortan, ¿me entienden? Entonces, bueno, a ver. ¿Cuál de las dos me cuenta algo en cuanto a nuevas
nuevos aprendizajes o cuestiones que el curso algunos desafíos que se proponen en base a lo que hemos dado, en base a lo que hemos trabajado, lo que han aprendido, ¿sí? Y Yo simplemente, a Lucía, voy ver, a aportar que, bueno, yo estoy un poco atrasada todavía. He hecho la primera entrega, estoy trabajando sobre el trabajo final. eh, no pero me entregaste la tarea, me parece dos. ¿De los resultados de aprendizaje me la entregaste? sí, Ah, perfecto, perfecto entonces. sí. Pero, Perfecto. bueno, eh, por eso, media atrasada, por eso Corta. no estoy activamente participando, pero lo que estoy modificando, inclusive porque terminé también el curso de planificación por competencias y me ha ayudado todas las herramientas, sobre todo la bibliografía que vos subiste, eh, bueno, nuevas herramientas de evaluación, porque nosotros veníamos acostumbrados con herramientas muy estándar, por lo menos yo, por ejemplo, y a utilizar, a formalizar algunas herramientas que las veníamos trabajando, pero por ahí más en la informalidad, a formalizarla a volcarla como una herramienta que es válida. Porque, por Claro, ejemplo, la lista de cotejo es una herramienta que por ahí indirectamente la utilizábamos y no la formalizábamos. Entonces, claro, bueno, eso por lo menos a mí me ha aportado. Y veníamos trabajando con herramientas muy esenciales. Bueno, yo he ampliado un poco y he modificado en algunos resultados de aprendizaje cuáles herramientas de evaluación utilizar para algunos, no en todos los casos, no para todo lo mismo, pero bueno, eso me ha aportado el curso. Yo había hecho el año pasado el, el de competencias, el primero, y había hecho el de planificación, pero no había terminado. Entonces, bueno, ahora me viene como a, a culminar, culminar, digamos, lo que yo claro. necesitaba para armar y completar bien la planificación final, con toda la parte de Claro. evaluación. E Sí. inclusive Pero bueno, el de planificación de este año lo hemos llevado a cabo de manera diferente que el año pasado, porque yo sugerí en Buenos Aires que agregáramos la cuestión esta de los entregables para que vayan haciendo entregas parciales y que nos moviéramos directamente con la planificación y que tuvieran que ir completando, no sé si en la comisión tuya se llevó a cabo así tal cual, pero yo en mi comisión, sí, desde la primera semana hasta la última, fueron completando poco a poco toda la planificación. sí, Entonces, hicimos dos entregables. todo entregable y el trabajo Dos final. y el trabajo final, El exacto. trabajo final, perfecto. Así lo manejamos. Bueno, Y bueno, entonces tomé algunas herramientas, por eso te digo, iba como salteándome de curso, porque tomé algunas herramientas ahí se le cortó. de la parte de evaluación para aplicarlo en el curso de planificación. Porque esos dos libros que están, ¿se acuerdan que yo les dije que estaban en la guía número 3 en la última semana? Esos dos libros con herramientas y instrumentos de evaluación, porque ustedes se tienen que acordar que la evaluación, nosotros tenemos que tener siempre, hay dos tipos de instrumentos a utilizar para la evaluación de los resultados de aprendizaje o para la evaluación de saberes. Están aquellos instrumentos que son los formales, que son a lo mejor un examen escrito de un listado de ejercicios o de problemas, ya sea un problema abierto, un problema cerrado, esos instrumentos de evaluación. Y después están esos otros instrumentos que son los que me permiten evaluar esos datos que me dan los otros instrumentos. Lo que escribió el alumno, lo que hizo el alumno, lo que mostró el alumno,
por ejemplo, un trabajo práctico y que tienen que hacer una exposición oral. Bueno, nosotros el trabajo práctico, las etapas del trabajo práctico, la exposición oral, todo eso lo utilizo como instrumento para después evaluar ese trabajo. Para evaluar esas evidencias del trabajo práctico y de la exposición oral, yo me construyo instrumento para analizar las evidencias. ¿Me entendés? Las evidencias, que puede ser una lista de cotejo, una rúbrica, que son esos instrumentos no formales que vos me estabas diciendo, un portafolio. Yo con ustedes tengo de cada uno de ustedes un portafolio en mi computadora. Con todos los trabajitos que ustedes me han ido, con las ida y vuelta. Hay gente que me iba mandando por correo, yo le iba haciendo una devolución, le mandaba yo la devolución, me volvían a entregar hasta que iban. Bueno, todo eso también forma parte el portafolio del docente e inclusive cuando trabajan en equipo, el portafolio del estudiante también es otra herramienta de autoevaluación para ellos. Entonces, es tan amplio la cuestión esta de conocer, que les digo que, bueno, en este curso se intentó trabajar con que ustedes hicieran a lo mejor una rúbrica y con una lista de cotejo autoevaluarse o coevaluar a un compañero, pero se podría haber hecho de otra manera. Ahí no te escuchamos, Patricia. No, sí, Ahí está. afirmado lo que usted Ok, decía, Lucía. perfecto. Sí, sí. Y Julieta, vos, Yo también justo estaba con Patricia a la par haciendo el de planificación, entonces bueno, también me ¿son servía. compañeras en San Mm. Francisco, la misma regional? Sí, somos de la misma regional. Sí, Ah, sí. qué bueno. Y si no me equivoco, las dos químicas. Sí, yo estoy en proyecto final, Sí, yo en las básicas, pero sí, sí, en proyecto química, de química. química e industrial este año. Ah, Este sí, año sí, sí, me tomé el acuerdo ahora desafío de ingeniería industrial y bueno, así que estoy también, o sea, estoy adaptando todo lo que es la nueva planificación y todo a una carrera también completamente nueva para la facultad, ¿no es cierto? Porque nuestra regional no tenía ingeniería industrial, así que Ah, estamos con todo ese desafío. te escucho, Juli. No, y decía entonces que al hacer a la par los cursos también me sirvió un montón esta parte de instrumentos de evaluación, que por ahí justamente es la que yo tenía más flojo también. Había hecho algún curso el año pasado, pero en este particular, con vos, Lucía, como que tuvimos, me parece, más seguimiento, más de vernos y poder hablarlo, porque por ahí leer solo el material y solo el foro, como que hacía que me faltara un poquito más, que a lo mejor charlándolo ni siquiera tenía que plantear la duda porque en el mismo relato se iban aclarando. Por ahí eso yo lo valoro muchísimo. Y bueno, y yo también me pude conectar, obviamente que hay veces que en los cursos tampoco nos podemos conectar justo al Claro, encuentro sincrónico, claro. pero en este curso, a diferencia a lo mejor del de planificación, me parece que tuvimos más seguimiento y acompañamiento que ayudó a, me parece, internalizar mejor Yo estoy todo muy lo contenta con el inteligente. grupo, muy contenta con el grupo, porque el grupo sobre 30 inscriptos, Ujú. son más de 20 los que están terminando, cerrando el curso, y eso es un muy Sí. buen número, porque, viste, y la cantidad de encuentros sincrónicos, yo no quería hacer uno por semana, pero hay veces que a nosotros no nos dicen que hagamos encuentros Ujú. sincrónicos, simplemente nos dicen, ustedes vayan viendo los cursos, cómo andan.
¿sí? Claro. Si vamos notando que hay consultas, que puede llegar a tener dificultades, algo en particular, armen encuentro y bueno, yo soy materia dispuesta. ¿Qué inquietud te dejó para seguir, Julieta? Sí, no, mi duda era Ah, puntualmente con el instrumento de preguntas, que por ajá, ahí yo leyendo lo que estaba en el campus, en la guía 3, es mucho lo que hacemos en el aula, en sí, esto de dialogar con los chicos, pero no sabía cómo registrarlo, digamos. sistematizarlo. Claro, porque los primeros años principalmente, que por ahí son muchos chicos, al final del año uno empieza a asociar nombre con cara y sí, siempre respondía o hacía preguntas interesantes, pero en las primeras clases, al menos hasta el primer parcial, como que son preguntas, va contestando el grupo. Es difícil individualizar. Entonces por ahí quería saber eso, cómo plasmarlo a lo mejor no para cada uno de los estudiantes, que son muchos al principio, pero sí poder hacerlo ¿Ustedes trabajan con registro. el aula Moodle? Sí, trabajan con Sí, Moodle. sí, Y sí, bueno, y ir armando, nosotros por ejemplo en la cátedra armamos son actividades semanales, ¿está? sí, Actividades semanales. Entonces, esas actividades semanales a veces son una o dos preguntas. bien, Entonces, tenemos el alivio que al hacerlo a través del aula, eso puede estar como, y son con los cuestionarios lo hacemos, ¿sí? ujú, No con un foro, con los cuestionarios, porque en bien, el foro es como que no hemos dado cuenta que no es no es tanta la participación, pero con los cuestionarios de una preguntita o un ejercicio y como que no los llamamos simulacros, como que ellos se van preparando para las instancias de evaluación que a futuro tengan. claro, Simulacros. Y vos sabés que inclusive después jugamos con la cuestión esta de que a lo mejor alguna pregunta que hemos hecho en esas preguntitas semanales, después son las que están incluidas a lo mejor en un cuestionario de un sí, examen. sí, ¿Te das sí, cuenta? sí, Entonces ellos reconocen y ahí se dan cuenta que para la segunda unidad o la unidad número 2, la unidad 3 van a tener que hacer un seguimiento de sí, sí, ir viendo y que eso, por ejemplo, también está incluido en el sistema de evaluación. Por ejemplo, es un 10% o un 20% aquellos que participan periódicamente, no te claro, digo a todas, pero si durante el periodo de una unidad temática pusimos 5 y ellos han participado a lo mejor en 3 dando alguna respuesta, alguna intervención, eso les suma un claro. determinado porcentaje. O sea, estamos siempre que ellos nunca lo van a hacer por el simple hecho de hacerlo. ¿Te das cuenta? Sí, Tenemos que jugar en la cuestión. No son obligatorias, porque lo sí, sí, único que es obligatorio son las instancias de evaluación escrita, teórico-práctica, esas son obligatorias, pero después nosotros, que a lo mejor esas suman un 60% o un 70% como mucho de la nota de ese resultado de claro. aprendizaje. Entonces, todo después lo demás suma el que participen a través, por ejemplo, hacemos cuestionarios con preguntas o actividades semanales. Pero Sí, así lo nosotros, hemos sistematizado, pero después yo puedo pensar y buscarte a ver cómo armar las preguntas, porque muchas veces las preguntas tienen que ser de manera tal de que no sea su respuesta literalmente algo que él busque sí, en el sí, que libro tenga que pensar o y tenga relacionar un poquito más lo que, claro, ¿sí?
Entonces, los tipos de preguntas. Creo que ahí en una de las guías hay un poco como una taxonomía de los distintos tipos de preguntas que se pueden hacer. Si no está, yo te voy a buscar, espérate que ya lo estoy anotando. Espérate que agarre un papelito, porque hay un autor que se llama Rogier, él habla mucho de la pedagogía de la comprensión. Pedagogía de la comprensión habla. Y habla de las preguntas, de los tipos de preguntas. Voy a buscar para cualquier cosa te mando. Bien, ¿Eh? igual también lo voy a anotar. Yo ya me lo anoté y después te lo compartimos. ¿Está? Bien. Y mi Bueno, otra Gel. duda era, Ajá, sí, dale. la última chiquitita, No, para nada, yo porque no las quiero a ustedes entretener, viste, hacerle mucho si yo tiempo. hago una rúbrica para un resultado de aprendizaje, por Sí, ejemplo el 1, que más o menos por cómo es el orden de la materia, principalmente en análisis 1 no hay mucho para jugar con el orden, porque tenemos límite, derivada, integrales, que sí o sí van a ir en ese orden. Funciones primero y a lo mejor serie es lo que podemos jugar un poco más, pero el orden no presta mucho cambio. muchas En el de, posibilidades. claro, en el de funciones, que es mi primer resultado de aprendizaje, ¿cómo hago si no lograron en ese primer resultado llegar a los requisitos mínimos? Hay veces que a lo mejor en integrales que volvemos a sí o sí necesitar graficar la función o entender en qué área estoy calculando, entonces, bueno, entender qué funciones son las que intervienen. Ahí a lo mejor un poquito se puede llegar a decir, bueno, está terminando de comprender bien lo de funciones, pero como que es al final de la materia. Y tampoco me sirve que pasen al límite derivada sin tener claro a veces ni siquiera parábolas. Claro, Entonces, pero, ¿cómo ubico, grafico, bosquejo, aunque sea una parábola? claro, pero vos la cuestión de Entonces, funciones, ese resultado de aprendizaje, aquellos estudiantes que no lo hayan alcanzado, comprendido todo lo que implica la cuestión de funciones, cuando estén dando límite y derivada, también lo vas a tener que trabajar como un resultado de aprendizaje, a lo mejor secundario, ajá, de considerarlo. Si vos ves que es pocos estudiantes, pero si vos ves que la gran mayoría a lo mejor ese resultado de aprendizaje no lo alcanzó en el nivel óptimo que vos tenés, vas a tener que a lo mejor reformular no reformular el resultado, el segundo resultado de aprendizaje que está vinculado con, sino que ajustar a lo mejor tu mediación pedagógica para que esa mediación pedagógica, esa estrategia de enseñanza, además de dar cuenta para que ellos hagan la cuestión de los desempeños en relación a límite y derivada, y límite, continuidad y derivada, eh, porque vos cuando trabajás con continuidad, ellos tienen que dar cuenta también del conocimiento de lo que se sí, dio de funciones. Y derivadas también, porque vos cuando para interpretar geométricamente el concepto, no solamente la interpretación geométrica de la derivada, sino qué me va a decir la curva que me representa la derivada. Entonces ahí es todos los elementos. Entonces, de alguna manera, tratar de que a lo mejor en esos instrumentos de evaluación que vos construya, dé cuenta también de tomar elementos que vos tenías para el resultado de aprendizaje, incluirlos también en bien. ese. Nosotros, por ejemplo, yo doy análisis matemático 2, o sea que estamos en la misma. Nosotros empezamos primero con la parte de topología. En vez de empezar con la parte de funciones, nosotros empezamos con topología.
toda la parte de conjuntos de puntos y todo lo que implica escribir, saber escribir y representar conjuntos de puntos, ya sea en R, en R2 y en R3, porque es algo que después lo vamos a ver en la segunda, para el segundo resultado de aprendizaje vamos a trabajar muchísimo en el R2 y en el tercero vamos a trabajar, cuando trabajemos con el cálculo integral, vamos a trabajar en el R2 y en el R3. O sea que todo lo que a nosotros siempre esa primera parte es la que peor nos va en la cuestión de resultados de desempeño, de resultado de aprendizaje, que después tenemos que tener en cuenta que cuando sigamos trabajando, porque no podemos, en la universidad, en la facultad, no se puede volver atrás pero en volver a dar toda la unidad de nuevo, o volver, no, seguimos avanzando, pero tenemos en cuenta en todas esas estrategias de enseñanza, en esa actividad formativa, de cómo de alguna manera volvemos sobre algunas cuestiones que habíamos visto en topología y las evaluamos también. Claro. Así hacemos. Es como si algo cíclico, que te das Sí, cuenta sí. que va chupando y va arrastrando. Y va Sí, sí. arrastrando. Un caracol que va arrastrando, porque nosotros tenemos, es nuestro, ahora ellos tienen, por ejemplo, ellos tuvieron esto que yo te digo de actividades semanales, lo tuvieron desde principio de año. Ellos tienen ahora, tienen actividades semanales, han tenido prácticas simulacro en la plataforma Moodle, han tenido un montón de actividades en clase, un montón de cosas para ir siguiendo todo. Y van a tener una instancia de evaluación que suma, como yo te dije, un 70% o un 60%. Entonces, todo eso siempre en este primer parcial, en este primer examen, siempre que se refiere a las 3 primeras unidades de topología y toda la clasificación nosotros damos damos toda la parte de límite y derivadas también con los distintos tipos de funciones. Es para dejar en segundo resultado de aprendizaje todo lo que es relacionado con las aplicaciones de la diferenciabilidad. Bueno, este primer resultado de aprendizaje siempre nos trae dolores de cabeza y no, bueno, entonces tenemos que analizar después en qué tuvieron más, no mostraron que pudieron adquirir los aprendizajes y bueno, después lo seguimos trabajando. Porque acá no es un contenido, sino es un saber hacer. Por ejemplo, es saber interpretar un conjunto de puntos gráficamente para poder calcular una derivada, un límite, analizar una continuidad o usarla en una integral. El conjunto de puntos es la base, es la materia prima. Si ellos no interpretan ese conjunto de puntos y no interpretan su representación geométrica, estamos en el horno. ¿Te das cuenta? Todo lo demás es secundario. Bueno, chicas, cualquier cosa, si vos, que vos sos de análisis 1 también, de las mías, nos mantenemos en contacto, ¿está? Dale. Julieta, Sí. cualquier cosa que vos quieras ver cómo lo damos nosotros, cómo a lo mejor si armás algún instrumento de evaluación, algún instrumento de seguimiento, como es una rúbrica, me lo pasás y no hay problema. Y vos también, Bien. Patricia. Muchas Cualquier gracias. cosa me Sí. escribís. Seguramente te voy a hacer alguna consulta ahora mañana, porque tengo que dar fin al trabajo, así que seguro te voy a estar consultando quizás, o por lo menos colocando la consulta en el foro, cuando vos Bueno, puedas me lo. si no me escribís por mail, si no me escribís al mail o por mensajería interna, yo todos los días entro al aula y estoy atenta a esa cuestión. Y le decía a Julieta que
lo más probable es que ahora, recién tuvimos una reunión y nos dijeron de que, porque cerraba el curso ahora el 21, que le demos hasta la semana que viene, aquello un poquito más retrasado, pero que no nos extendamos más de eso, siempre y cuando la gente como que esté comprometida y me diga, sí, eh, me Sí, espera y se lo sí, sí, se entrego. entiende. Ujú. Sí, 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 yo lo quiero cerrar ahora el fin de semana, que es cuando más tiempo tengo Exactamente, para por eso. leer y para conectarme, sí. Bueno, chicas, ha sido un gusto. Espero, No, gracias, Lucía, por la paciencia. si se abren cursos nuevos, espero a San Francisco. Siempre he tenido gente, docentes que he capacitado el año pasado también, algunos ya los conocía y nada, a lo mejor si hay cursos nuevos, nos veamos, que me toque justo con ustedes. Veremos, Un Lucía. saludo. Un gusto, ¿Está? de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Estoy para lo que ustedes necesiten. ¿Está? Bueno, muchas Los que no gracias. están presentes también. Chao. Bueno, Lucía, Gracias. chao, chao, Hasta luego, Julieta. buen fin de Chao, semana. chao, chao. Gracias.